Hola compañeros, nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentarles una propuesta de envase biodegradable para una sopa instantánea. La primera sopa instantánea fue creada en 1958 por este japonés Momofuki. Esta sopa era un chicken ramen inspirada en el ramen chino, pero fue la solución a la falta de alimentos en el país. Pero para el tema que nos concierne, fue el segundo evento importante fue la incorporación del polipropileno como envase de estas sopas en 1971. En este año se cambió la forma de ver a los envases porque no solamente era ya el contenedor, sino que también era el medio donde se preparaba esta sopa y al mismo tiempo el medio en donde se comía. Sin embargo, como podemos ver, llevamos mucho tiempo usando este envase y las desventajas que posee y que están saliendo sobre la salud y sobre todo en el medio ambiente son mayores. Es por eso que nosotros proponemos un envase biodegradable para sustituir al poliestireno expandido. La identificación del envase actual, como ya bien han mencionado, es una empresa de origen japonés y es una de las más exitosas a nivel internacional. Esta marca incursiona en el mundo de las sopas instantáneas y maneja aproximadamente 12 sabores y 4 formas de empaque, de los cuales consta la Maruchan Ramen, Maruchan Yakisoba, Maruchan Bowl y la más conocida como Maruchan Instant Lunch, en el que se basará este proyecto. En la identificación del envase propuesto, con el objetivo de estudio del envase predeterminado en la Maruchan Instant Launch, se evaluará la posibilidad de presentar una nueva versión ecológica mediante la selección de polímeros biodegradables como lo son el ácido poliláctico, que es obtenido a partir del ácido láctico, es un monómero natural. La baba de caracol, este mejora el alargamiento y la adhesión de las películas mientras disminuye la permeabilidad al oxígeno. El tereftalato de adipato de polibutileno, mejor conocidos por sus siglas PBAT, es un copolímero aleatoriamente que es producido como una alternativa natural biodegradable al polietileno de baja densidad. Aspectos técnicos. La Profeco indica que la sopa instantánea aporta de 270 a 334 kilocalorías, de 6 a 7 gramos de proteína, de 10 a 14 gramos de grasa y de 40 a 45 gramos de carbohidratos. El envase actual es un envase de poliestireno expandido, que es un material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible. El envase propuesto es un envase a base de ácido poliláctico, PBAT, y baba de caracol. El ácido poliláctico es un polímero permeante e inodoro, resistente a la humedad y a la grasa, y tiene características de barrera del olor y del sabor. El PBAT es un termoplástico amorfo biodegradable con bajas propiedades de barreras del agua. La baba de caracol cuenta con fuerza de adhesión, disminuye la permeabilidad del vapor de agua y cuenta con actividad antimicrobiana. Las necesidades de embalaje. El envase actual cuenta con un envase primario, que es el que está en contacto con el alimento. A este envase se le añade una película. Posteriormente tenemos el envase secundario, que es el que le da presentación a nuestro producto. Y finalmente tenemos el terciario o de embalaje, que es el que nos ayuda a la distribución comercial. Para el envase propuesto, nosotros estamos cambiando el envase primario por uno con materiales biodegradables y se está proponiendo un envase secundario que nos ayudaría a la distribución comercial. Ahora vamos a hablar sobre algunos factores socioeconómicos. El poliestireno expandido fue introducido a México en 1951, pero su producción en el país inició hasta 1978. Actualmente ocupa el segundo lugar con mayor producción y uso en el país, solamente después del PET por sus bajos costos.
Algunos de las desventajas asociadas con este material es que su acumulación en la naturaleza es grande por su baja degradabilidad, además de que su incorrecta disposición en zonas urbanas trae como consecuencia la inundación de estas mismas zonas durante la temporada de lluvia. Algunos de los usos que se dan a este material es para la elaboración de utensilios desechables y como contenedor de algunos alimentos, por ejemplo, las sopas instantáneas, la sopa Maruchan. Es importante ver que a medida que la demanda de estos alimentos, de alimentos que requieren poliestireno expandido para su envase, también se hace un aumento en la producción de este material. Como podemos ver, la asociación en la tabla, la Asociación Mundial de Sopas Instantáneas nos menciona que México ocupa el 15º lugar en demanda de este producto, alcanzando en el 2019 1.220 millones de porciones solicitadas. Mientras que del otro lado vemos el aumento en las importaciones de estireno, que es la materia prima de este material, alcanzando en 2018 las mayores cantidades de 891 millones de dólares. Esto es importante porque el estireno, realmente la producción en el país es muy baja, lo cual se ve reflejada en las barras naranjas, mientras que las importaciones y los consumos son casi a la par. Por eso es que en nuestro envase nosotros tenemos como propuesta el uso de un material biodegradable y algunos de los precios que encontramos solamente como materia prima sin considerar los costos de producción es que para el ácido poliláctico los precios varían de $1 a $25 el kilo de estos gránulos, mientras que para la baba de caracol encontramos que su precio es de $70 por kilo. Sin embargo, aunque este precio puede parecer alto, el uso de este material es realmente muy pequeño en el envase, con lo cual pues se puede ver fundamentado. Y pues seguimos con el siguiente punto. En la estructura del envase actual, el unicel, mejor conocido industrialmente como poliestireno expandido, es un material espumoso derivado del poliestireno. Es ligero, resistente a la humedad y con alta capacidad de absorción de impactos. Su cualidad más destacada es su higiene al no constituir sustratos nutritivos para microorganismos. Es decir, no se pudre, no se enmohece ni se descompone, por lo que convierte en este material idóneo para la venta de productos alimenticios. Como desventaja tiene el hecho de ser fácilmente inflamable y además es atacado por ciertos tipos de disolventes, barnices o pinturas. El poliestireno expandido es reutilizable al 100% para formar bloques del mismo material. El estireno es la materia prima y se fusiona de manera térmica para formar al poliestireno expandido. Entonces, así las esferas son expandidas como espuma por medio de calor, vapor o aire. Este proceso de polimerización se lleva a cabo con millones de bolsas de aire, lo que ayuda a expandirlo. Como se muestra en la figura, en el poliestireno expandido, de manera de gráfico, existe un vacío lleno de gas contenido por las paredes celulares. Y esta línea que se ve en rojo, se ve que es la típica pared celular de poliestireno sólido. Este material es reciclable por sus características ya mencionadas, representando el triángulo número 6 de reciclabilidad. En la estructura del envase propuesto, de este lado tenemos al monómero del ácido poliláctico y como se muestra, está compuesto por 3 carbonos,
4 hidrógenos, 2 grupos hidroxilos y un doble enlace de oxígeno. Aquí abajo tenemos a la molécula del tereftalato de adipato de polibutileno, que es una molécula más compleja. Y para la conformación de ambos polímeros obtenemos al ácido poliláctico en su forma pura. Después el tereftalato de adipato se dispersa en el ácido poliláctico como en gotitas, que son las gotitas blancas, y estas se forman en fase continua entre ambas y se van uniendo las cadenas de monómeros. El ácido poliláctico irregularmente se dispersa en el tereftalato de adipato, mostrando una mayor superficie para el tereftalato de adipato, como se muestra en la cuarta figura. Aquí. Entonces se ve que al 40% en peso de tereftalato de adipato todavía hay una estructura de fase continua con una red de tereftalato de adipato interconectada entre varios espacios. Cuando el contenido de tereftalato alcanza alrededor del 40 al 60%, con un promedio del 50%, se ve que es la única fase continua y se han disuelto gotitas de ácido poliláctico. Por tanto, el límite superior de la estructura se encuentra en el intervalo de 40 a 60 para darle esa rigidez al envase. Por otro lado, la baba de caracol funciona como barrera al oxígeno. La adición de este da como resultado un aumento de extensibilidad junto con una disminución de la tensión en rotura y este módulo elástico. Bueno, ahora hablaremos de los aspectos importantes. En el envase actual, que es poliestireno expandido o, de otro nombre, unicel. Bueno, como ya hemos mencionado antes, este es un plástico al que se le introduce aire y en su masa para formar burbujas. Esto hace que su composición sea del 50%, del 5% materia prima y del 95% aire. Esto hace que este material tiene muy baja permeabilidad y no contiene ningún sustrato nutritivo para la formación de microorganismos. Gracias a esto, tiene las siguientes características. No se pudre, enmohece ni se descompone. Y pues esto hace que sea muy útil para ser un empaque para la industria alimenticia. Otra cosa que es importante mencionar es la biodegradabilidad de este material. Pues como sabemos, este material se biodegrada pues en muchísimos años. Tarda entre 500 a 800 años en degradarse, por lo que le hace un problema ambiental. Y pues las demás características a grandes rasgos es que es muy ligero, tiene alta resistencia a impactos y pues como habíamos dicho a la humedad porque tiene baja permeabilidad, funciona como un aislante térmico, por lo general es de color blanco y no es higroscópico. Ahora vamos a hablar de los aspectos importantes del envase propuesto. Que es el material principal es el ácido poliláctico. Bueno, pues el ácido poliláctico es producido a partir del ácido láctico y pues tiene un alto grado de cristalinidad y propiedades físicas y mecánicas muy diferentes, dependen del peso molecular y de cómo se haya hecho la polimerización para que tenga estas características. Pero en general el poliláctico o el ácido poliláctico es un polímero pues bastante inodoro, es claro, brillante, resistente a la humedad, que es una buena característica, y a la grasa. Este material o este ácido poliláctico, por lo general existen cuatro tipos para el empaquetado de alimentos o de cualquier tipo de productos.
es el 4041D. Tiene una gran estabilidad, casi a los 130 grados centígrados. Esa es su característica. De ahí está el 4031D, que al igual que el anterior, pues también aguanta grandes temperaturas, igual como 130 grados centígrados. De ahí está el 1100D. Se utiliza en mayores rasgos para hacer cajas, como para patatas fritas o pues empaquetados vegetales para congelación o cosas así. Y de ahí está el 2000D. Se utiliza para envases transparentes de alimentos, como podemos ver este puede ser un 2000D. Y pues es transparente y se ocupa mucho para los productos lácteos. Algunas características de este poliláctico también es que pues tienen una gran barrera del sabor y del olor, muy parecidos al poliéster, y pues por eso es una gran pues reemplazo o una gran opción para suplantar el uso del unicel o de estos polímeros. Interacciones. El poliestireno expandido presenta permeabilidad. Esto ocurre debido a que el sistema busca alcanzar cierto equilibrio mediante la igualación de concentraciones. Este fenómeno puede provocar cierto intercambio de gases entre el alimento y el entorno a través del empaque, provocando una degradación sensorial y nutricional del alimento. La fecha de caducidad es un tanto lejana a la fecha de fabricación del producto. Esto provoca un largo tiempo de contacto entre el envase y el producto, causando una migración de los componentes del envase al producto o una absorción de los componentes del producto hacia el envase. Esto no genera un efecto tóxico en el cuerpo humano, pero puede cambiar las propiedades sensoriales del alimento. En el envase propuesto, el ácido poliláctico suele tener una tasa de transmisión de oxígeno más alta y permeabilidad de vapor de agua más baja que el PBAT. Al mezclar estos dos, mejoran significativamente sus propiedades de barrera, y tomando en cuenta que son materiales biodegradables, no afectan a la salud en caso de migrar componentes del envase al alimento. Puede ocurrir también una absorción de los componentes del producto al envase, y pues esto causaría un cambio en las propiedades sensoriales del alimento. Con el paso del tiempo, las personas hemos adquirido hábitos determinados por la dinámica y el ritmo que conlleva a una sociedad moderna. Entre estos está la alimentación conocida como la comida rápida, la cual en su gran mayoría se coloca en envases de estos plásticos como el poliestireno expandido o unicel. El poliestireno desempeña un papel importante como envase o embalaje debido a que es fuerte, ligero y posee una excelente propiedad de aislamiento, que da seguridad en el transporte y almacenamiento, también en la protección de los alimentos. Por ello, este plástico se ha convertido en un elemento indispensable en el sector alimentario, como lo aprueba la gran cantidad de los productos alimenticios en los que se utiliza. El primer factor de riesgo es hacia la salud, ya que las sustancias que migran a los productos alimenticios son motivo de preocupación, sobre todo si éstas presentan un posible peligro para la salud del consumidor o producen cambios inaceptables en las propiedades organolépticas de los alimentos o bebidas. Numerosos estudios a nivel internacional han demostrado que el estireno y otros compuestos volátiles presentes en los envases de poliestireno para alimentos tienen la posibilidad de migrar hacia el interior del alimento que entra en contacto con ellos, pero bajo ciertas condiciones, como a temperaturas medianamente altas. La Administración Federal de los Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos regula estrictamente todos los procesos para envases de alimentos, ya sea vidrio, aluminio, papel, plástico o cartón, o también el poliestireno, que contienen sustancias que pueden migrar en muy pequeñas cantidades a los alimentos y bebidas. Esta es una de las razones por las que la FDA regula los envases de los alimentos para establecer que la cantidad de las sustancias que puedan migrar sean realmente seguras. Y el segundo factor de riesgo
es el impacto hacia el medio ambiente. Al analizar el impacto dentro del medio ambiente del uso de derivados del petróleo, entre ellos el unicel, resulta particularmente dañinos al ser materiales no biodegradables o cuyo tiempo de biodegradación es de cientos o miles de años. El impacto de la contaminación es aún mayor en los sistemas acuáticos, puesto que gran parte de los desechos sólidos y químicos terminan en los océanos. Para ciertos seres vivos como las tortugas, cetáceos y peces, este tipo de basura suele parecerles comida y al ser ingeridos suelen ocasionarles bloqueos en el sistema gástrico, lo cual resulta en su muerte. Otra de las maneras de observar el problema de la basura en los océanos es la creación de islas flotantes de basura alrededor del mundo, debido a la acumulación de desechos en el mar. El primer fenómeno de transporte es la transferencia de calor. El calor puede transferirse de un lugar a otro por 3 métodos diferentes: conducción en sólidos, convección en fluidos, ya sea líquidos o gases, y radiación a través de cualquier medio transparente a ella. El método elegido en cada caso es el que resulta más eficiente. Si hay una diferencia de temperatura, el calor siempre viajará del lugar más caliente al más frío. En este caso, nuestro método de transporte será la conducción. La conducción tiene un lugar cuando dos objetos a diferentes temperaturas entran en contacto, en este caso el envase con la sopa y el agua caliente. El calor fluye desde el objeto más caliente, que es el agua, hasta el más frío, hasta que los dos objetos alcanzan la misma temperatura. La conducción es el transporte de calor a través de una sustancia y se produce gracias a las colisiones de las moléculas. En el lugar donde los dos objetos se ponen en contacto, las moléculas del objeto caliente, que se mueven más deprisa, colisionan con las del objeto frío, que se mueve más despacio. A medida que colisionan las moléculas rápidas, dan algo de su energía a las más lentas. Estas a su vez colisionan con otras moléculas en el objeto frío. Este proceso continúa hasta que la energía del objeto caliente se extiende por el objeto frío. La transferencia de masa es el segundo fenómeno. En fenómenos de transporte, la masa hace referencia a procesos de movimiento en función a la distancia y el tiempo que corre de un elemento en estudio. Esto es basándose en su velocidad. Las operaciones de transferencia de masa se caracterizan por transferir una sustancia a través de otras a una escala molecular. El fenómeno que nos interesa principalmente es el resultado de la diferencia de concentraciones o gradiente, en donde la sustancia que se difunde abandona un lugar que está muy concentrado y pasa a un lugar de baja concentración, lo que pasa con las dioxinas en el alimento. En las operaciones de transferencia de masa, ninguna de las fases en equilibrio consta de un único componente. Entonces el sistema trata de alcanzar el equilibrio. Para ello, el análisis de ecuaciones con respecto a la naturaleza química del elemento analizado, el recorrido, el ambiente donde se encuentra el elemento y la masa en sí son aspectos principales para la determinación de dicho fenómeno de transporte. Exigencias. El envase actual es funcional, pero le hace falta ciertas mejoras en las propiedades barrera y las propiedades térmicas. Los productos y materiales de poliestireno expandido presentan una excelente capacidad de aislamiento térmico frente al calor y al frío. Reciclaje. El poliestireno expandido es reciclable y reutilizable al 100% para formar bloques del mismo material y para fabricar materias primas para otra clase de productos. El principal método de reciclar el poliestireno consiste en despedazar mecánicamente el material para posteriormente mezclarlo con material nuevo y así formar bloques que pueden contener hasta un 50% de material reciclado. En el envase propuesto, pensando que el consumidor mete al microondas la sopa Maruchan, se idealizó un envase con ácido poliláctico y PBAT por sus propiedades térmicas, ya que puede someterse a temperaturas altas sin que ocurra una migración de los componentes del envase al alimento o un cambio físico en el envase. El envase presenta una actividad antimicrobiana para Listeria monocitógenes y para bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Los envases a base de baba de caracol, según las pruebas,
Dice que después de 2 semanas solo se encuentran fragmentos del material y pasadas las 4 semanas se biodegrada por completo. El ácido poliláctico se degrada mediante hidrólisis mediada por enzimas o no mediada por enzimas, que puede verse influida por factores como el espesor, los enlaces químicos y el tipo de copolímero. Para polímeros sintéticos biodegradables, como el PBAT, los valores de biodegradabilidad obtenidos durante algunas pruebas fueron bajos, por lo tanto no se puede clasificar como fácilmente biodegradable. Y bueno, de manera de resumen, este es nuestro diagrama de flujo de la metodología de desarrollo y selección del envase propuesto, el cual consistió en un empaque biodegradable. En la parte del alimento, como naturaleza, tenemos los siguientes ingredientes: harina de trigo, sal, vegetales deshidratados, maltodextrina, glutamato monosódico, azúcar, aditivos alimentarios, el cual contiene poca calidad nutricional. En la parte de sensibilidad, estos pueden ser fracturados si se someten a fuertes impactos o pueden obtener humedad si se someten a climas demasiado extremos. En la parte del envase tenemos a los materiales, que es ácido poliláctico y tereftalato de adipato de polibutileno, baba de caracol, y el cartón va a ser en la parte de la tapa con un recubrimiento de baba de caracol para que no pase el oxígeno. En la parte de diseños tenemos la forma de vaso, convencional como siempre. La tecnología de envasado es un empaque biodegradable de copolímeros y biofilms. El embalaje es cartón y se comercializará en supermercados y tiendas de conveniencia. Para el mercado del consumidor, como legislación, tenemos a la norma europea EN 13432 del 2000, que son los requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación. También tenemos la ISO 14855-2 del 2019, que es la determinación aerobia final de los materiales plásticos en condiciones de compostaje controlados, y la NOM 051 para el etiquetado. La necesidad del consumidor es que requieren un producto inocuo y cumplan con las vidas útiles de anaquel. Y como exigencias tenemos el sabor, textura del material, que sea firme y que el color no cambie drásticamente. Los costos oscilan entre 1 a 25 el kilogramo de ácido poliláctico y tereftalato de adipato de polibutileno y $70 el kilogramo de baba de caracol. Por lo que a grandes escalas estos podrían disminuir. Las interacciones que pueden ocurrir durante el alimento y el envase se deben a que los copolímeros tienen poca barrera al oxígeno. Sin embargo, hay que adicionar otras propiedades como la baba de caracol. Y para la determinación de la vida útil, nos dimos cuenta que la vida de anaquel del alimento es alta, por lo que se considera un alimento no perecedero, y sin embargo hay que cuidar la ganancia de humedad y oxígeno que probablemente pueda adquirirse mediante el empaque. Sí hubo un ensayo de mercado, el cual se analizaron bolsas comerciales fabricadas de los copolímeros, y las especificaciones en general es que el empaque biodegradable tiene una densidad de 1.26 gramos por centímetro cúbico, una fuerza de tensión de alrededor de 18 megapascales, una temperatura de fusión entre 110 y 120 grados centígrados, un alargamiento de rotura de un 500% y un punto de reblandamiento a 92 grados centígrados. Bueno, ahora hablaremos sobre la estimación de la vida útil del alimento. En principio, siempre se debe de investigar o conocer la naturaleza del alimento y su composición básica. En nuestro caso, nuestro alimento era pasta instantánea tipo ramen, y su composición básica era de hidratos de carbono, provenientes del mayor ingrediente, que es la harina de trigo, las cantidades variables de grasas y proteínas, claro está. De ahí, al contenido energético,
regulaba entre el 29 y 230 calorías. Y pues, claro, está el uso, bueno, el contenido de sodio y de aditivos como lo son el glutamato monosódico. De ahí se tiene que ver las características nutritivas y sensoriales de este producto. Esta tabla está basada en un estudio en las sopas instantáneas por parte del gobierno. Y pues en este caso, esta tabla nutrimental es de la marca Nissin y es el sabor pollo. Ahora hablaremos sobre unas formas o la forma de deterioro que podría pues pasar este producto. Pues claro está que a este producto lo pueden afectar varios microorganismos y pues en específico son los que más los afectan este producto son los Bacillus cereus, el Clostridium perfringens, Salmonella y Staphylococcus aureus. De ahí, otro riesgo que podemos evaluar es el riesgo químico y pues este riesgo se genera pues cuando hay un exceso de aditivos o pues de antihumectantes pues al alimento. Pues un ejemplo puede ser la migración de un compuesto químico del envase al alimento, al producto. Y pues de ahí está el riesgo mecánico, claro está, que pues haya una pues un mal transporte de este producto y pues por lo tanto haya abolladuras o pues alguna alteración de cualquier tipo a la esterilidad del producto. Pues ahora, como siempre, se debe de identificar los principales mecanismos de deterioro en tanto del alimento como del envase. En este caso, pues para la pasta instantánea tipo ramen, el mecanismo de deterioro sería la ganancia de humedad. Y los parámetros de calidad que usaríamos para observar pues, este deterioro sería la ranciadez, la acidez, o el pH, y el color y la viscosidad de este producto. Claro que pues estos son los cambios del olor y del color. Y de ahí del ácido poliláctico, pues se vio en varios artículos que un mecanismo de deterioro es la radiación y pues este afectaba o los parámetros en los que se observaba esto era la durabilidad o rigidez de este producto o bueno, de este material. Y pues ahora hablaremos sobre cómo pues establecería este modelo o el modelo para obtener la vida útil y pues el estudio de la cinética del proceso. En este caso, pues todo fue teórico y se basó en una investigación que hicieron unas estudiantes sobre una sopa instantánea a base de un nuevo tipo de planta o de cereal y pues ellas calcularon, o bueno, se calculó la vida útil de su producto, el cual era muy parecido en tanto a propiedades como pues en naturaleza al nuestro, pues que son la sopa instantánea convencional. Pues para la pasta, pues usó como parámetro el porcentaje de humedad y pues este se usó debido a que pues cambiaba la consistencia y pues el olor de la pasta. Entonces pues lo que se usó pues como variable fue pues el porcentaje de humedad y la actividad de agua, claro está. De ahí, pues con base a esta información, se tuvo que calcular, o bueno, se hicieron varias mediciones para calcular o poder hacer un modelo. Ellas lo que hicieron fue medir muestras cada 30 segundos que pusieron a baño María para medir cómo mudaba la humedad a este producto y pues se detuvieron a los 60 segundos, iban tomando
datos cada 30 segundos y pues así obtuvieron sus valores. Y pues después, pues para sacar las condiciones de humedad que eran necesarias, pues se calcularon para calcular el modelo se tuvieron que calcular las condiciones de humedad críticas, pues en base a estas mediciones. Ahora, pues para tener una cinética o un comportamiento, se usó la isoterma. Esta es la cinética de absorción, pues en este producto, que es cómo va absorbiendo la humedad. Y pues ellas utilizaron un programa matemático llamado CurveXpert, en la cual pues pudieron sacar su curva de crecimiento, o bueno, el comportamiento de la cinética de este proceso. Y pues claro que usaron también, adaptaron sus datos con la ecuación de GAP, que es Gutheim, Anderson y Boer, para que se ajustara y pues hubiera un mejor ajuste del sistema o del modelo. De ahí, pues se calcularon varias fórmulas en el que se usó la humedad de equilibrio, la humedad inicial, la humedad crítica, como estaba ya explicados en la tabla. Y pues también con la ayuda de la pendiente se calcularon igual otros valores. Y pues a grandes rasgos, la fórmula que utilizaron para calcular la vida útil fue esta, y pues está dada por el contenido de humedad, la permeabilidad máxima del alimento, el área del empaque, claro está, el peso de los sólidos, la presión del agua y el tiempo y la pendiente de la isoterma que mostré en la diapositiva anterior. Y pues claro, pues todos estos cálculos pues eran difíciles de hacer pues para poder calcular en sí el de nuestro alimento o el de nuestro producto, nuestro proyecto. Pero pues las condiciones pues sí cambiaban un poco porque obviamente tienes que considerar la humedad del ambiente, así como la temperatura y pues la permeabilidad del empaque. Y pues en esta investigación ellas concluyeron que pues la vida útil de este producto fue aproximadamente de 2 años. Varias de las variables, o bueno, la permeabilidad de su empaque, creo que ellas mencionaban un empaque multilaminar, su permeabilidad era de 0.007, no lo puse aquí, pero también en varias investigaciones, en un artículo que checamos, la permeabilidad del ácido poliláctico era muy parecida a la de este planteamiento, por lo que pues podemos argumentar que pues nuestra vida útil sería parecida a la de esta investigación. Marketing. El marketing es importante porque el envase va a ser el primer acercamiento del consumidor con el alimento y este va a tener un poder de convencimiento sobre la competencia. Entonces, conocer al sector al que va a estar destinado este envase es importante. Por eso es que investigamos sobre los tipos de consumidores en Euromonitor y resultó que nuestros envases estarían destinados para los consumidores Empowered Activist, debido a que el consumo de la compra de estos envases contribuye a
a un cambio por el simple hecho de ser biodegradables. Otro aspecto importante son los colores y la forma. Los colores, realmente, algunas cosas que leímos, los colores negros y grises nunca están bien asociados con los alimentos porque se asocian más como a peligro o como algo que no contribuye a mejorar tu salud. Pero se hizo la elección de estos colores porque es la alternativa y es lo que está cambiando para poder introducir los nuevos sellos que derivan de la norma 051. Otra cosa importante también es la forma que los envases poseen. Si la forma no es como la que se conoce convencionalmente, pues el rechazo hacia estos productos siempre se ve incrementado por la creencia de que es diferente a lo que siempre se consume o que simplemente no tiene la misma funcionalidad. Es por ello que nosotros inicialmente habíamos propuesto el envase de la parte derecha, pero leyendo después sobre aspectos de ergonomía, pues obviamente no es viable este tipo de envases como para una sopa que prácticamente te la comes sosteniéndola en la mano. Entonces terminamos optando por el envase de la izquierda, que es como el que se conoce.